venir, Señor, ante ti, Señor. Padre, listo, Padre, para ser confrontado con gracia, con amor de nuestro Señor, del Evangelio. Te pedimos, Señor, que por tu gracia, Señor, tu Espíritu Santo, Padre, pueda obrar en el profundo de nosotros. Señor, Padre, gracias, Señor, por lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, como comunidad celebrar Cristo y el reposo, Señor, que Cristo, Señor, ganó por cada uno de nosotros, Padre. Bendice también este culto, Señor, mientras estamos, Padre, adorando, escuchando y estudiando tu palabra. Padre, te pido, Señor, que tú puedas glorificar tu Hijo, Señor, también esta mañana, por medio, Señor, de este momento. En tu nombre santo, amén. Queremos ahora abrir la palabra de Dios en Marcos, capítulo 2. Hoy estaremos leyendo, ahora verifico, Marcos, capítulo 2. Desde el versículo 23 hasta el capítulo 3, versículo 6. Ok. Sí, perfecto. Bien, ¿alguien puede leer? Mauri, ¿puedes tú leer por nosotros? Basándote, Mauri, sobre este texto, así que todo podemos. ¿Quieres acercarte? ¿Quieres micrófono? Hola. Marcos 2, del 23 en adelante. Aconteció que Jesús pasaba por los sembrados en sábado, y sus discípulos se pusieron a caminar arrancando espigas. Los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen en los sábados lo que no es lícito? Y él les dijo: ¿nunca han leído qué hizo David cuando tuvo necesidad y pasó hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la presencia y aún dio a los que estaban con él, cosa que no es lícito comer, salvo a los sacerdotes? También les dijo: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Entró otra vez en la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada. Y estaban al acecho a ver si lo sanarían sábado, a fin de acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie en medio. Y a ellos les dijo: ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o matar? Pero ellos callaban, y mirándolos en derredor con enojo, dolorido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y su mano le fue restaurada. Los fariseos salieron enseguida, junto con los herodianos, y tomaron consejo contra él, de cómo destruirlo. Gracias, Mauri. Amén. Entonces, hermanos, ese sábado era un sábado como cualquier otro sábado. Y Jesús y sus discípulos caminaban entre los campos de trigo. Y los discípulos, aunque sabían que era sábado, comenzaron a arrancar las espigas de trigo. Ok. Era un momento, yo me imagino este momento, quizá había el sol, ok, era un lindo día, era un momento de armonía, de paz, y estaban disfrutando un verdadero descanso a la presencia de Cristo. Disfrutaban de ese hermoso día con Cristo, comiendo simplemente trigo mientras caminaban. ¿Y saben quién interrumpió ese hermoso momento?
Los fariseos. Los mismos que interrumpieron la fiesta en casa de Leví, interrumpieron este lindo momento de descanso. Ahora quiero que puedan prestar atención a este detalle importante. Habían dos clases de gente. Habían los herodianos y los fariseos. ¿Quién eran los herodianos? Eran partidarios de Herodes, el rey Herodes, representante del gobierno de Roma y de la cultura ocupante de los romanos. Y habían también los fariseos, que eran observantes de la ley mosaica, gente muy religiosas, opositores de los herodianos. Bien, ese día se unieron. Hasta este momento se odiaban y ese día se unieron unieron sus fuerzas para eliminar a Cristo Jesús. Se hicieron amigos este día. Y es lindo porque quizá los herodianos están representando gente como los progresistas, los liberales. Y después tenemos los fariseos, que representan gente más conservadora, tradicionales, moralistas. Lo que está diciendo Cristo es que tanto los progresistas como los tradicionalistas, los liberales como los moralistas, siempre están en contra de Cristo y de su evangelio. Los dos ambos interrumpen continuamente la celebración de la gracia y el descanso que la gracia lleva consigo en la vida de los discípulos. Y entonces el evangelio no se encaja en ninguno de los dos. El evangelio no es tradicional, no es tampoco liberal. El evangelio es algo totalmente diferente y se opone por eso a todas las religiones humanas, sea cual que sea, occidental, oriental, siempre el evangelio se opone a la religión. Todas las religiones humanas dicen lo mismo: haga el bien y será aceptado por Dios. Tus obras te llevarán a la aceptación de la divinidad. Sea cual que sea la divinidad, te aceptará. Obedezca, practique la religión y será entonces aceptado por Dios. Pero el evangelio es completamente lo opuesto. El evangelio más bien dice: si viene a Dios rendido, arrepentido, creyendo que solo Él puede realizar en ti una obra de redención, será completamente aceptado, amado, justificado en virtud del sacrificio de Cristo y no de tus obras. Y por eso, como consecuencia, por el poder del Espíritu Santo, tendrás la capacidad para obedecerme y hacer lo que es bueno y justo. La religión te dice: da algo a Dios, tus obras, tu caridad, tu devoción o tu dinero, y Dios tendrá que compensarte de alguna manera. ¿Qué hace la religión? La religión pone Dios espalda a la pared. Estoy haciendo esto. Mira, Señor, cuántas cosas estoy haciendo por vos. Por lo menos necesito ser bendecido. Quizá en mi economía, en mi familia, en mi salud. Estamos haciendo algo para la divinidad, para Dios, para que Dios pueda bendecirme. Y eso es el sentido de la religión, de cada religión hoy en día. Pero el evangelio entra en nuestra vida no pidiendo, dándonos Cristo. Y cuando recibimos por gracia mediante la fe Cristo, a la luz del don recibidos, vivimos entonces y servimos los demás
con gratitud y amor. Hay un grande, un matemático cristiano, John Lennox, que escribe así: vives toda tu vida observando reglas morales, eso habla de la religión, y al final llegas a una puerta donde te encuentras con una balanza de justicia. Ahí enfrentas una evaluación de tu comportamiento y de tus acciones. Si apruebas, te aceptan en lo que sea, el nirvana, el cielo o lo que sea. Es como un curso universitario, la religión. Entras a la universidad y estudias, pero los profesores no pueden garantizarte un título. ¿Por qué? Porque el principio de las universidades es que obtienes un título según tus méritos. Si no te lo ganas, si no lo mereces, no lo consigues. Simple, lógico. Mucha gente piensa que el cristianismo funciona de esa manera. Acumulamos buenas obras, intentas complacer a Dios y esperar que al final Él no tome su ley demasiado en serio y te deje entrar en el cielo. Pero en el cristianismo la aceptación no se encuentra al final del camino del juicio, sino al principio del camino, en la cruz. Eso es completamente revolucionario. Desde el principio lo que Jesús me ofrece es que si me arrepiento, es decir, me alejo del desastre que ha causado en mi vida y quizá en la vida de los otros, y confío en Él como Salvador y Señor, que murió por mí, entonces me dará en ese mismo instante la aceptación. El cristianismo no compite con ninguna otra religión. ¿Por qué? Porque Jesús me ofrece algo que ninguna de ellas me ofrece: perdón, aceptación y amor desde el comienzo de la relación. Qué fuerte. Miramos ahora los fariseos, por ejemplo, los legalistas. Los legalistas observan la ley moral de Dios para sentirse bien con Dios. Dicen a sí mismos: si obedezco todos los mandamientos de Dios hasta en los más mínimos detalles, entonces estaré seguro de mi salvación. En otras palabras, no necesitaré a Dios. Estoy diciendo, si cumplo con la ley moral de Dios, si hago lo que tengo que hacer, si tengo que irme a la iglesia todos los domingos, servir como diácono de la iglesia, si hago todo bien, y entonces, al final, no necesito a Dios. El liberalista se dice a sí mismo: no necesito a Dios, ni a la Biblia, ni a su comunidad. En lo más profundo de mi corazón sé lo que es correcto para mi vida. Pero mira, hermanos, ambos enfoques conducen a una justicia propia autogenerada. Son dos rutas paralelas que buscan al final una autorredención. Uno sin Dios y uno con Dios. Mira, hermanos, si eso quizá puede ser algo nuevo, pero nuestros corazones son engañosos y siempre tienden por naturaleza a la religiosidad o la no religiosidad constantemente. Siempre caemos en un lado o en otro lado. Por eso Tertuliano dijo que la doctrina de la justificación por la sola fe es como una cruz en medio de otras dos cruces. En el medio del liberalismo y el moralismo. Pero los dos caminos están equivocados. Y hay solo una ruta en el medio, que es el evangelio de la gracia de Dios. Por eso tenemos que estresar continuamente la doctrina de la justificación por la sola fe. Predicarnos a nosotros y uno al otro el evangelio de la gracia. Miqueas, no depende de ti,
Tu justificación, tu salvación no depende de cómo estás tocando la guitarra el domingo a la mañana. ¿Entendés? Mauri, no depende de ti, de tus logros y éxito. Giacomo, no es como estás predicando que justificará tu existencia. ¿Entendés? Solo Cristo. Hay un descanso en Cristo. Por eso Jesús divide a toda la humanidad en solo dos categorías de personas. El hermano menor, rebelde, progresista, liberal, libertino, y el hermano mayor, legalista, tradicionalista, conservador. Ambos buscaban redención sin Dios. Ambos querían algo del Padre, pero no el Padre. Y el punto, hermanos, la verdad del Evangelio dice que nosotros nos encontramos o en el uno o en el otro caso. No podemos ser neutral. No, yo soy neutral. No podemos ser neutral. La palabra de Dios dice que no hay neutralidad. Y que de repente todos los días caemos o en un lado o en el otro. En un exceso o en el otro. Ahora examinemos la afirmación de los fariseos. Miren, él dice, miren, ¿por qué hacen el sábado lo que no es lícito? Bien, el sábado, hermanos, era un memorial instituido desde la creación. Un día a la semana, 24 horas, en la que el pueblo de Dios debía descansar y disfrutar de la persona de Dios. Pero a lo largo de los años, muchas generaciones de rabinos, ¿qué hicieron? Añadían nuevas reglas y nuevas observancias a la ley mosaica. Entonces, reglas sobre reglas, sobre reglas, sobre reglas. ¿Ok? Habían escrito un papel de reglas. Y la pregunta es, ¿no es también, hermanos, lo que hacemos también nosotros como cristianos? No sé si le pasa a ustedes considerar cuántas veces complicamos la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos complican la vida de nuestros nietos y de nuestros bisnietos, de tradiciones y reglas, alejando a nuestros hijos de la gracia de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Y hermanos, el primer acto, el primer paso por la redención es asumir que nosotros somos los responsables, nuestras responsabilidades en la vida de los demás. Cuando yo escucho a Elías manipular a Irene y le dice, Irene, actúa como yo, actúa como su papá. Pero yo no me doy cuenta porque ¿dónde sacó esta actitud? Y después me doy cuenta porque él dice, no tocar mi botella porque si no, no te voy a regalar un caramelito. Y yo como respondo a Elías, no hablar así a tu hermana, si no, no te doy algo. Estamos manipulando y estamos enseñando, somos legalistas que enseñan a otros pequeños legalistas. Y crecimos así, hermanos. Pero lo que la gracia puede lograr, la ley no lo puede lograr. Por ejemplo, hermanos, entre muchas reglas contenidas en el Talmud, hay cosas muy raras. Por ejemplo, no se permitía caminar más de 2000 codos en sábado, el equivalente de 900,000 metros al día. Entonces, 1 metro más de los 900 metros ya estabas bajo desobediencia y estabas transgrediendo la ley mosaica, considerado un transgresor. Era posible, por ejemplo, salvar una vida en peligro de muerte. Pero si no estaba en peligro de muerte, había que esperar el día siguiente para ser salvado. Imagínate a alguien en un pozo. ¿Cómo estás? Por favor, sálvame. Estás bien, entonces te dejo ahí. Nos vemos mañana. Imagina, parece ridículo.
Pero si estaba bien todavía, no estaba en peligro de muerte, tenías que dejarlo ahí. Era posible escupir, por ejemplo, sobre una roca, pero no en el suelo, debido a la idea de amasar y por lo tanto trabajar. Se consideraba, hermanos, transportar un peso mayor que un higo seco. Si el peso era menos de un higo seco, podías transportarlo. Si pesaba más de un higo seco, no tenías que transportarlo, era trabajo. Mi regla favorita, porque sueños con gallinas, si una gallina tenía un huevo el sábado, había que dejarlo ahí hasta el día siguiente, porque recogerlo era trabajo. Esta era la realidad. Y entonces, hermano, arrancar espigas significaba cegar, frotarlas para extraer los granos de trigo, trillarlas. Pero piensen esto. La ley de Dios fue concebida como un regalo, como una herramienta, como una educadora que nos guía a la verdadera transformación en Cristo, pero la usaban para esclavizar y controlar la gente. ¿Y cómo le responde Cristo? ¿Nunca han leído? ¿Nunca leíste la Biblia? Imagínate la cara de esta gente. A nosotros, el mismo texto bíblico, dice la palabra, puede leerse e interpretarse con una lente de moralismo. Podemos, hermanos, leer el mismo texto bíblico y sacar interpretaciones moralistas con la lente del moralismo, o encontrar Cristo con la lente de la gracia. Es como si Jesús dijera, si hasta ahora nunca han leído la Escritura a través de la lente del Evangelio, es como si nunca las hubiera leído. Y los fariseos estaban leyendo las Escrituras con el fin de construir su propia justicia. En lugar de encontrar Cristo por medio de la gracia, estaban construyendo su justicia propia. Es como que en la Torá no había Cristo, pero estaba Cristo en la Torá. En los profetas no había Cristo, en los salmos, en los profetas, en los escritos no había Cristo. Pero cuántas veces, hermanos, nos acercamos también nosotros al Evangelio, a la Escritura, solo para construir nuestra justicia. La palabra no es más un espejo de Dios que por el poder del Espíritu Santo me muestra quién soy realmente en frente de la santidad de Dios. Es más un lugar donde, sí, estoy más o menos bien. Y ese texto no es para mí. Ese texto seguramente tengo que enviarlo a otro hermano, porque él quizá necesita más de mí. Y entonces construimos, tal vez en la misma palabra, nuestra justicia, nuestro sentido de significado, sentirnos mejores de los demás, cubrir un vacío de identidad. ¿Me están siguiendo? Personalmente busco a menudo en las Escrituras solo un sermón, más que un encuentro vivo con el Señor. Y ahí Cristo le habla también de un hecho en la palabra de Dios, cuando David tomó la ofrenda del altar. Y a nadie le estaba permitido comer los panes de la ofrenda, excepto los sacerdotes. Y Cristo está diciendo, yo soy el sumo sacerdote. Ese día permitieron a David, porque era el rey de Israel, tomar el pan del altar. Y Jesús está diciendo, yo soy el último rey de Israel. Pero lo que siguió esas declaraciones fue aún más impactante, porque afirmó su divinidad. El Hijo del Hombre es Señor también del sábado, dice Cristo. Yo soy quien creó el sábado.
Yo estuve con el Padre y el Espíritu Santo creando el sábado. Yo soy la fuente del sábado. Yo soy el motivo último del sábado. El sábado habla de mi persona. Piénsalo. Y era tan claro para los fariseos cuando Cristo, por ejemplo, sanó el paralítico. Si todo pecado es contra Dios y solo Dios puede perdonarlo, al perdonar el pecado del paralítico, Cristo está afirmando que el pecado es contra él. Y entonces está diciendo que Cristo es Dios. Cuando descansamos y dejamos nuestras actividades laborales, descansamos en aquel que provee nuestras necesidades, declarando que Él nos basta. Descansar es, hermanos, una declaración de libertad. Porque cuando trabajamos más de lo debido, significa que somos todavía esclavos. Personalmente tiendo a trabajar más de lo debido y a no descansar. ¿Sabes por qué? Porque busco en el significado de mi existencia e identidad en lo que hago. Intento justificar mi existencia, llenar ese vacío con lo que produzco. Yo soy lo que estoy produciendo. Y casualmente, hermanos, cuando no estoy trabajando, me siento culpable. Me siento un perezoso. Me siento incompleto. ¿Por qué? Por eso descansamos. Cuando estás descansando, estás gritando al mundo: mi identidad está solo en Dios y no depende del trabajo. Y cierto, sí, Cristo cumplió con la ley. Jesús cumplió con el sábado. Pero el hecho es que el sábado, hermanos, sigue siendo un buen consejo, un regalo de Dios de lo que podemos disfrutar. Pero muchas veces nuestras vidas corren. ¿Cómo estás? Muy ocupado. Esa es la respuesta. Tampoco contestamos bien o mal, ocupado. Porque si estamos ocupados, somos importantes. Y nuestra sociedad, nuestra vida, es correr, lograr, para llenar este vacío. Más dinero, pide más dinero. Poder, pide más poder. Éxito, pide más éxito. Números, pide más números. Nunca es suficiente. Pero ¿por qué Dios descansó? ¿Por qué Dios descansó? ¿Dios estaba cansado? ¿Estaba cansado Dios? No. ¿Por qué entonces Dios descansó? Dios descansó para disfrutar y regocijarse en lo que había creado. Plenamente satisfecho. ¿Sabes cuando estamos trabajando mucho? Cuando estamos haciendo un trabajo y finalmente, terminé el trabajo. Ahora sí, me puedo sentar. Dios descansa porque terminó el trabajo y se regocija en lo que creó. Era un momento de gozo, de gloria, donde toda la creación estaba contemplando lo que creó. Pero también la institución del sábado, hermano, nos habla de algo más profundo, de un descanso aún más profundo. Miqueas esta mañana nos leyó Hebreos 4, 9 y 10, que dice así: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Cristo Jesús en la cruz gritó: hermanos, consumado
es porque llevó a cabo su trabajo, su plan de redención. Como Dios se descansó, así Cristo gritó: consumado es. Cumplió el día del sábado, cumplió un plan de redención. Hay una invitación entonces a descansar con Dios. Entonces no tengo que lograr mi vida, mi madurez espiritual. Entonces no solo somos justificados por la fe, también somos santificados por la fe. Lo que Cristo nos ofrece es un sábado que nunca terminará, en el que te invita a descansar de tus obras y creer que Cristo es suficiente ayer, hoy y mañana. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo más nada igual todo. No hay nada que podés añadir a Cristo y su obra redentora. Ya, como porque te olvides tan rápidamente. ¿Y por qué intentas añadir algo a lo que Cristo hizo por vos? Porque tu identidad depende de lo que estás haciendo y no en lo que Cristo hizo por vos como hijo amado. Y ahora terminamos con esta breve historia. La vida de este hombre no corría peligro. Por lo tanto, tenía que esperar el día siguiente para curarlo. Había alguien, un enfermo en la sinagoga, y Cristo no lo ignoró. Cristo trajo vida en este día de sábado. Y la paradoja que los moralistas que estaban ahí acusando a Cristo, mirando que si estaba haciendo bien o no las cosas, estaban, imagínate, trabajando y planeando. Entonces era trabajo también. Estaban desobedeciendo también ellos al sábado para matar el creador del sábado en el día del sábado. ¿No es una paradoja? Querían matar lo que creó el sábado en el día del sábado y estaban atacando lo que creó el sábado. Y le dice a este hombre: levántate ahí en el medio. Y aunque sabía que lo acusarían, lo expulsarían de la sinagoga o lo asociarían con uno de los discípulos de Cristo, este hombre se levantó porque quería ser sanado. La pregunta es: ¿usted se habría levantado? Y si fuera el único cristiano en tu casa, ¿te levantaría para ser un ejemplo de la gracia de Dios? Y si hoy en Paraguay no hubiera nadie que predicara el evangelio de la gracia de Dios, ¿te levantaría como mensajero de la gracia? Y si nadie viviera la gracia y estuvieras rodeado de legalismo e hipocresía, ¿te levantarías en defensa de la gracia de Dios? Pero hay algo más profundo y personal. Si deseamos, hermanos, que Dios exponga nuestros corazones religiosos o irreligiosos, nuestros corazones farisaicos o parecido a la gente de Herodes, para ser sanado, estaríamos dispuestos a levantarnos y decir: sí, Señor, yo quiero ser sanado. Hermanos, si no somos conscientes de cuánto nuestro corazón tan fácilmente puede ser legalista como liberal, entonces no necesitaremos la gracia y estaremos reduciendo la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero si por la obra del Espíritu Cristo nos permite ver como espejo lo que realmente hay,
adentro de mi corazón, entonces estaremos listos para levantarnos y decir: Señor, sáname, sáname, Señor. Y hermanos, Cristo vino para sanarnos. Cristo vino para redimirnos, para restaurarnos de nuestro legalismo, de nuestro libertinaje, sea lo que sea. Cristo quiere sanarnos. Y hermanos, Dios es poderoso para sanarnos. Lo que resucitó a Cristo de la muerte es lo mismo, el mismo Espíritu que hoy quiere vivificar tu vida, sanar tu corazón roto, sanar tu corazón herido. Cristo tiene el poder para sanarnos. Pero levántate. Necesita levantarte y decirle: sí, Señor. Y quizá no quieres confesar que eres un legalista. ¿Quién quiere confesar que es un legalista? Yo tampoco. Pero hermano, yo soy un legalista. Yo soy un legalista. Porque ustedes no ven lo que yo hago en casa. Pero mi esposa sabe, yo soy un legalista en casa. Y necesito ser redimido por la gracia de Dios cada día. Cada día necesito el Evangelio. Cada día. Cada día. Y cuando me levanto y no necesito la gracia, porque no quiero la gracia, estoy haciendo algo más. Y empiezo mi día. Hermano, sale lo peor de mí. Sale lo peor de mí. Conflictos, problemas, pensamientos de huérfanos, actitudes de huérfanos. Dependemos de la gracia. Nuestra madurez espiritual es crecer en dependencia de Cristo. No en independencia de Cristo, no en dependencia de la gracia. Ahora queremos levantarnos como iglesia. Porque por tanto queda, hermano, un reposo para el pueblo de Dios. ¿Quién desea, hermanos, presentarse enfrente del Señor y decir: Señor, sí, yo quiero ser sanado, yo quiero ser transformado, yo quiero, Padre, que tu gracia pueda alcanzar mi corazón, en cada rincón de mi corazón, y transformarme para que yo sea un hombre y una mujer que realmente sirva en el reino de Dios. Padre, gracias, Señor, porque tú, como en este caso con este hombre, tú nos llama, Padre, a salir de nuestra área de confort y reconocer, Padre, en arrepentimiento, Padre, que no somos lo que tú tenías planeado para nosotros. Que no somos estos hombres y estas mujeres llenas de la gracia de Dios que tú quieres por mí y por mi familia. Y yo te pido, Padre, que por el poder del Evangelio y por el poder del Espíritu Santo, Señor, tú puedas trabajar en mi vida, Señor. Y Padre, yo te pido que en este contexto, en el hermoso contexto de la iglesia, tu Espíritu y tu Evangelio pueda redimirnos de nosotros mismos, Señor, y mostrarnos cuánto necesitamos Cristo cada día. Padre, nos rendimos, Señor. Sana nuestras vidas, Padre, de nuestro orgullo, Padre, de nuestra amargura, Padre, de nuestra tristeza, Padre, de mirar, Padre, día cada día con tristeza, con la lente, Señor, como si, Padre, perdónanos cuando pensamos demasiado en nosotros, Padre, y no en Cristo. Padre, muéstranos Cristo, suficiente y glorioso, Padre. Oh, Señor, transforma, Señor, nuestras vidas. Que esta comunidad, Padre, sea una comunidad reconocida, Padre, afuera, como una comunidad, Padre, donde se respira la gracia, donde se vive la gracia, sin juicio, Padre. Bendice, Padre, nuestra comunidad.
En tu nombre santo, Padre. Amén.